Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres tú con nosotros, Señor. Por lo misericordioso, Señor, porque nuevas son tus misericordias, dice tu palabra, Señor. Y realmente, Señor, bendito Dios, has tenido misericordia de nosotros porque no hemos sido consumados, Señor. Has tenido misericordia, Señor, y nos has dado oportunidad para caminar contigo, Señor, y hacer, Señor, tu voluntad, Rey Santo. Gracias te damos, Rey, porque sin tu ayuda, Señor, nada podemos hacer, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te pedimos, Rey, que tu Santo Espíritu sea obrando, Señor, bendito Rey, Señor, en medio de esta enseñanza, Señor, para que seas tú dando, Señor, la sabiduría, la comprensión, el entendimiento, Señor, la revelación, y seas tú, Santo Espíritu de Dios, enseñándonos, Rey. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que sean bendecidos nuestros hermanos, nuestros amigos, sean bendecidos, y sean bendecidos sus hogares, sus trabajos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias te damos, Rey. Bueno, mis hermanos, hoy en la escuela doctrinal seguimos trabajando en este tema de los principios eternos de Dios. Y así como en ese principio eterno de Dios que el Señor nos decía, sed santos como yo soy santo, y que sin santidad nadie vería a Dios. Así también el Señor nos dice, sed puros como yo soy puro, ¿sí? Y eso nos lo dice en Primera de Juan, capítulo 3. Nos dice el Señor que seamos puros como Él es puro. Lo podemos leer desde el versículo 2 y 3, por favor. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es precioso, mis hermanos, lo que el Señor nos dice, porque es algo que Él pide, que nosotros seamos puros, así como Él es puro. Y estas dos palabras nosotros las miramos y parece que fuesen iguales, pero en el griego tienen una connotación diferente. Entonces Él nos está diciendo a nosotros que nosotros nos purifiquemos así como Él es puro. O sea, Él está completo. En su purificación, Él está completo, pero a nosotros nos falta, ¿sí? Y nos dice que seamos puros como Él es puro, porque dice que para que nosotros estemos allí en ese momento de su manifestación, ¿sí? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, aquí nos dice que nos purifiquemos así como Él es puro. Entonces, esa es otro mandamiento que nos da el Señor a nosotros, así como sed misericordiosos como yo soy misericordioso, y sed justos como yo soy justo, ¿sí? Entonces son varias cosas que el Señor nos habla a nosotros en sus mandamientos, en los mandamientos. Míralo como lo dice en el versículo 7 de Primera de Juan capítulo 3. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces aquí nos pide a nosotros también hacer justicia como Él es justo. Entonces son cosas que el Señor nos
nos pide, y son principios eternos de Dios: ser justo como Él es justo, ser santo como Él es santo, ser puro como Él es puro, ser misericordioso como Él es misericordioso. Entonces, de estos principios eternos de Dios es que se desglosa la doctrina del reino. Y es importante entonces que nosotros podamos entender lo que el Señor nos está diciendo. Dice aquí que el que se purifica, ¿sí? El que tiene esta esperanza, o sea, el que se guarda para el Señor, este hombre, esta mujer, ¿sí? Está diciendo, se purifica. Y aquí entonces la palabra puro en la concordancia Strong nos dice que es una persona que cuando nos habla de puro, nos habla de una persona, o sea, como el Señor, que es de pura casta, es de raza, como decir, ¿sí? Esta persona no tiene ninguna mezcla, ¿sí? Pastor, y por eso el apóstol nos dice que así que, amados, puestos que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí, entonces esto es bien importante porque nos está diciendo que nos limpiemos de toda contaminación. Entonces, aquí cuando el Señor está diciendo que se purifiquen así como Él es puro, entonces la palabra puro nos habla de ser santo, de ser santo, puro hasta la médula, o sea, virginal, casto, que no adulterado, puro por dentro y por fuera, santo, porque no está contaminado, sin mancha del pecado. Hermano, entonces en una visión de un hermano que se veía cuando él confesaba sus pecados, las iniquidades y todo eso, entonces esa persona veía cómo se le caía la carne y todo y quedaba en el puro esqueleto. Entonces hasta la médula. Hasta la médula, o sea, y es importante porque allí es limpiarse de carne y de espíritu, porque en la carne está el alma, en la sangre. La carne está la sangre, que dicen que es el alma, y en la médula está el espíritu, en el hueso. Entonces allí tiene que ver con esos dos puntos, porque 2 Corintios 5, el que tú leíste, 2 Corintios 7:1, ahí dice que limpiémonos, ¿sí? Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Eso, entonces es limpiar la carne y el espíritu, el hueso también, lo que es todo la parte de la carne que tiene que ver con el alma y el espíritu. Y ahora vamos a mirar esta parte. Entonces, cuando nos habla a nosotros de ser puros como Él es puro, entonces nos colocan el patrón, y el patrón es algo que que no tiene nada de mezcla, ¿sí? Que es puro hasta la médula, o sea, hasta el hueso, ¿sí? Es virginal, es casto, no adulterado, o sea, no hay una mezcla. Y también nos dice que es puro por dentro y por fuera, ¿sí? Así como decía Pablo, que decía, vamos a ser perfectos o somos perfectos. Ajá, ¿cierto? sí. Entonces nos dice aquí que aún nos dice que sin mancha de pecado, dice santo porque no está contaminado, es decir, sin deterioro y ni sin deterioro ni siquiera por dentro, incluso hasta el centro del ser, o sea que no está deteriorado en nada, no mezclado con culpa ni nada condenable. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que nosotros debemos de llegar a esa medida, a esa estatura
de ser puros como Él es puro. Entonces, como lo hablamos cuando el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor, y sed santos como yo soy santo, Él está diciéndolo. Entonces debemos entender, así como estábamos hablando en la santidad, que solamente nosotros podemos ser santos en Cristo Jesús. Y miramos esa cita bíblica de Colosenses 1:15, que Él nos había trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces allí el hecho de separarnos, empezamos a ser santificados, y que nosotros debemos de progresar en esa santidad. Entonces, asimismo, el hecho de ser puros como Él es puro también tiene que ver con nosotros, y esto también es en Cristo Jesús. Si nosotros lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 9, nos dice, en el 8, podemos mirarlo desde el 8, sí. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Sí. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahí está. Mire qué es lo que nosotros debemos de purificar. O sea, el Señor inicia esa labor purificando nuestros corazones. O sea que aquí ya podemos entender que de acuerdo a la intención de nuestro corazón, de acuerdo a la pureza que hay en nuestro corazón, todo va a ser puro, ¿sí? Esto aquí nosotros, entonces, así como dice que el Señor no hizo ninguna diferencia, nos dio el Espíritu Santo de Dios, y no hubo ninguna diferencia entre nosotros y los judíos, ¿sí? Purificando por la fe, óigalo bien, en Cristo Jesús, nuestros corazones. Entonces, este es el punto principal, ¿sí? Que a nosotros nos purificaron, así nos santificaron, nos justificaron, ¿sí? Nos redimieron, nos compraron con precio de sangre. Esto es de la doctrina de Cristo, de la doctrina del reino, la doctrina de la cruz, mis hermanos. Esto lo hemos hablado anteriormente, pero es importante que nosotros podamos entender qué fue lo que pasó cuando nosotros nacimos de nuevo. Entonces, cuando nosotros nacimos de nuevo, nos trasladaron de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder de las tinieblas, del poder de la maldad, del poder del pecado, ¿sí? Y nos trasladaron al reino de su amado Hijo. Y asimismo, entonces, nos purificaron por la fe, nos purificaron nuestro corazón. Recordemos, hermano, que el Señor nos dice en Jeremías que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, y en Marcos capítulo 7 nos dice que de todas las maldades son las que salen del corazón: los robos, los atracos, los adulterios, las fornicaciones, todo esto sale del corazón. Entonces, cuando a nosotros nos dice el Señor en su palabra que Él nos purificó por la fe nuestros corazones, entonces ya no podemos estar diciendo nosotros ni que somos pecadores, porque Él nos perdonó nuestros pecados. O sea que pecamos, pero no somos pecadores. Ahora, si nos purificaron nuestro corazón por la fe, entonces ya no es nuestro corazón engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿sí? Sí. Porque ese es el estado del hombre que no conoce de Dios, el hombre que aún no ha tenido esa experiencia del nacimiento de nuevo. Entonces, igualmente, cuando el Señor nos dice, sed santos como yo soy santo, yo tengo que entender que yo soy santo porque Él me santificó, o sea, me apartó para Él. Me compró y me apartó para Él. Y yo debo de seguir el proceso de santificación, debo seguir el proceso de purificación, debo seguir el proceso de justificación, de ser misericordioso, de ser bondadoso y todo lo que es los atributos del Señor Jesucristo, para que nosotros lleguemos a esa estatura
del varón perfecto. Entonces, hermano, es importante porque nosotros vemos al rey David. El rey David, allí en el Salmo 51:10, él le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso. Este varón estaba en la gracia. Sí, ese varón no era de la ley. Ese varón era conforme al corazón de Dios. Y ese varón, aún el Señor le perdonó el adulterio. Y allí él está diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esto es lo que el Señor hace en nuestra vida. Ahora, entonces el apóstol Pedro nos está diciendo a nosotros que nuestra alma es purificada. Óigalo bien, nuestra alma, o sea, nuestro corazón tiene que ver con esa parte de nuestra alma y esa parte de nuestro espíritu. Y allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, él nos está diciendo a nosotros que nosotros, por la obediencia a la verdad, ¿sí?, nuestra alma es purificada. Bien pueda, mi hermana, ¿lo puedes leer? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahí está. Entonces acá está hablando de la pureza del corazón. Sí. ¿Sí? Y es un amor no fingido y entrañablemente de corazón puro. Entonces debemos de entender entonces que la purificación de nuestra alma, o sea, el seguirnos purificando, así como el seguir santificándonos, como lo decíamos en la enseñanza anterior, ¿sí?, de ser santos como Él es santo y de que sin santidad nadie verá al Señor. Asimismo, como nosotros nos vamos apartando cada vez más del pecado, asimismo nosotros vamos siendo purificados a llegar a esa estatura de la que el Señor nos habla, ¿sí? Y dice aquí: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, o sea, con la ayuda del Espíritu Santo, a obedecer a lo que Él nos dice que hagamos, ¿sí? Para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, hermano, esto es algo bien precioso porque nosotros hemos estado hablando y de hacer ese ejercicio de que nosotros decirle al Espíritu Santo de que nos muestre nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, los pensamientos de nuestro corazón. Es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros podemos presentarle esos pensamientos que están saliendo de nosotros y que nos limpie el Señor, para que nosotros podamos llegar a una pureza de corazón, como lo dice el apóstol Pedro, de corazón puro. Es un ejercicio en la obediencia a la verdad para ser puros. Y hermano, es bien importante entonces lo que Jeremías está hablando, ¿sí? Jeremías habla y dice acerca de Jerusalén, en el versículo 14, dice: Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Ahí está. Entonces está diciendo que lavemos nuestro corazón,
Le está diciendo a Jerusalén, pero igualmente nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y pues esa palabra también viene para nosotros, dice, lava tu corazón de maldad. O sea, nuestro corazón anteriormente era engañoso y perverso más que todas las cosas, pero ahora el Señor está diciendo, lava tu corazón de la maldad. Y por eso es que nosotros tenemos 14 ministraciones, hermanos, acerca de la limpieza del corazón. Esto es importante, la limpieza del corazón, para que no esté esa maldad, o sea, esas ministraciones del corazón, hermano, que se han hecho en nuestras vidas, que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en la dirección del Espíritu Santo, es bien importante porque así cada vez podemos ser más puros. ¿En qué sentido? Como decía el apóstol Pedro ahora, dice que amados con un corazón puro. O sea que realmente el amor que yo tengo hacia una persona, hacia un hermano, es un amor puro. No con una malicia, no con engaño, no por conveniencia. ¿Sí? Porque en esto el amor se mezcla con estas cosas y ya no hay una pureza. Por eso mismo, entonces, cuando se habla el Señor dice que sed puros como yo soy puro. Entonces hablamos de esa pureza del Señor, de esa castidad, de esa virginidad de Él. Pero en nosotros dice que cuando Él nos dice que sed puros, ¿sí? Como yo soy puro, entonces nos habla de lavarnos, óigalo bien, de limpiarnos de las contaminaciones. Y esto en las situaciones de la abstinencia, de lavarse en los sacrificios. Y en esta parte a mí me parece muy importante, en esta parte de la contaminación, de limpiarnos de las contaminaciones, aquí dice de lo ceremonial, o sea que es la parte nuestra del sacerdocio. O sea que nosotros como sacerdotes, o sea, como sacerdotes de Dios Altísimo, para ofrecer sacrificios, ¿sí? Que es lo que dice Romanos 12:1. Entonces, esta parte nos está diciendo a nosotros que nosotros como sacerdotes debemos de limpiarnos. O sea, esa purificación tiene que ver en la parte de lo ceremonial, en la parte de los hechos y en la parte moral. Entonces son tres aspectos en los cuales nosotros debemos purificarnos. En la palabra de Dios en Romanos 12:1, Él nos dice que nosotros nos presentemos como sacrificios, ¿sí? Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Ahí está, eso es lo sacerdotal. Y entonces por eso necesitamos ser puros. O sea, el sacerdocio levítico, allá en el templo o en el tabernáculo, hermano, ¿por qué murió Nadab y Abiú? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Por qué murió Nadab y Abiú? ¿Por qué salió fuego de Dios y los consumió? ¿Sí? O sea, no se habían presentado como debían de ser. ¿Sí? Entonces aquí a nosotros nos habla el Señor de la abstinencia. ¿Sí? De la abstinencia, debemos de abstenernos de las contaminaciones y debemos de limpiarnos de esas contaminaciones y de lavarnos. Por eso en Hebreos nos habla de cuando el Señor Jesucristo abre un nuevo camino. En Hebreos 10 nos dice que Él abrió el nuevo camino y nosotros debemos de entrar por ese nuevo camino, ¿sí? Nosotros debemos de presentarnos nuestros corazones en limpia conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, nos lo dice la palabra de Dios en Hebreos 10:19, creo que es. Sí, así que hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros,
a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Aleluya. Esto es cuando, hermano, así como Nabal y Abiud, ellos murieron, ¿sí? Ellos fueron consumidos por el fuego del Señor. Asimismo, el Señor nos pide en esta parte de nosotros como sacerdotes del orden de Melquisedec, y que nosotros entramos a la presencia de Dios. Hermano, ellos entraron al templo hecho de manos, pero nosotros entramos al templo de Dios, a la presencia de Dios misma, hermanos, nosotros por medio de Jesucristo, como lo dice, y entonces nos está diciendo a nosotros que debemos de presentarnos de una forma, dice, que acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Esto es importante, y por eso es que nosotros necesitamos cada vez más ser purificados. Entonces, aún nos habla de la purificación en la parte moral, ¿sí? En la parte moral, y nos lo dice a nosotros allí, como lo estamos hablando en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: habiéndonos purificado nuestras almas. Vuestras almas en obedecer la verdad por medio del Espíritu, para amor sincero a los hermanos. Mirad que os améis unos a otros con un corazón puro fervientemente. Ahí está. Esta es la versión King James. Entonces, hermano, es importante, porque si nosotros debemos presentarnos al Señor, hermano, y allí en Santiago 4:8 nos dice que nosotros, si nos acercamos al Señor, ¿sí? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Limpiar tus manos pecadoras y purificad vuestros corazones, los de doble ánimo. Entonces aquí está diciendo que limpiemos nuestras manos, oh pecadores, y purificad vuestros corazones, los de doble ánimo. Entonces aquí nos da unas vertientes, hermanos, de qué es un corazón que necesita ser purificado. Y aquí los de doble ánimo son aquellas personas que son como las olas de mar. Un día sí, un día no, un día sí no, o sea, como decir el tibio, lo que dice el Señor: los tibios los vomito de mi boca, prefiero que seas frío o caliente. Entonces esto es el del doble ánimo. Hoy sí estoy dispuesto a servir, hoy sí estoy dispuesto a guardarme al Señor, hoy sí estoy dispuesto, y mañana vamos a ver cómo amanezco, ¿sí? Entonces eso no, el Señor está diciendo: purificad vuestros corazones, los de doble ánimo. Pero todo esto tiene que ver, hermano, allí nosotros mirábamos que debíamos de purificarnos como Él es puro, porque para ver al Señor, para cuando Él venga, y que nosotros podamos ser como Él es. Como Él, sí. Esa réplica. Pero hay algo bien tremendo y bien interesante, hermano. Si el Señor nos dice aquí en Santiago 4:8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, ¿se acercará el Señor a uno que tiene un corazón corrompido? Un corazón que no lo trabaja en purificarlo. ¿Se acercará el Señor a una persona que no trabaja en la santidad? ¿Que no trabaja en la justicia? ¿Que no trabaja en la misericordia? ¿Se acercará el Señor a esa persona? Y por eso es que Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, y limpien las manos, oh pecadores, y purifiquen vuestros corazones, los de doble ánimo. Ahí está diciendo.
Entonces, hermano, si nosotros queremos estar llenos de la presencia del Señor, si nosotros queremos más de Él, si nosotros queremos tener esa comunión íntima con el Señor, ¿sí? Si nosotros queremos que esa realidad de Dios, esa realidad con el Señor Jesús, esas vivencias con el Señor Jesús, hermano, tenemos que trabajar en la pureza. Sí. Tenemos que trabajar en la santidad. Sí, pastor. Entonces esto es bien interesante, hermano, porque si el Señor lo está pidiendo es por algo. Y no es solamente por las promesas que el Señor nos da. ¿Sí? No es solamente por esas promesas que el Señor nos está dando, sino que el Señor lo está diciendo es para que nosotros podamos, hermano, sentir su presencia. Una persona que no es pura de corazón, una persona que no está en una santidad, hermano, ¿cómo va a sentir, ¿sí?, esa presencia del Señor? ¿Sí? Entonces, pues hasta puede decir esa persona, no, yo no oigo a Dios, Dios no me habla a mí, yo no siento nada, yo no siento su presencia, el Señor dice que huelan su presencia y yo no huelo nada, y que sientan mi presencia y yo no siento nada. Entonces, esto es el producto, ¿sí? Ese es el producto de lo que el Señor entonces nos pide, para que no solamente en las promesas que el Señor ha hecho para cuando venga el Señor por nosotros, sino que también es para que nosotros en este caminar, ¿sí?, nosotros podamos sentirlo a Él, nosotros podamos sentir esas vivencias de Él, caminar en esas vivencias con Él, en esa intimidad con Él, oírlo a Él. No solamente es por las promesas de que el Señor va a venir y seremos como Él es y que lo veremos como Él es. No, mi hermano, es para en estos tiempos mismos, en estos tiempos en que estamos y que, digámosle, que no podemos ir congregarnos por todo esto de la pandemia, hermano, nosotros estar ahí en la presencia del Señor y sentir su presencia, y que Él nos habla y que Él nos enseña en lo que es la palabra de Dios. Y es un trabajo, pastor, que tiene que hacer cada uno, ¿sí? El limpiarse de las obras de las manos que hicieron, todas estas situaciones que hemos trabajado a través de los audios para tener esa limpieza, esa purificación a través de su palabra. Sí. Entonces allí vamos teniendo esa renovación también de nuestra mente, ¿no? Claro, con la hermana. palabra, entonces ya no vamos a hacer lo mismo, no vamos a cometer el mismo error, porque ya tenemos una dirección, un camino que nos plantea el Señor. Mira, hermana, lo de Romanos, Romanos 12, 1 y 2, ahí dice sobre la renovación de nuestra mente. Sí. Pero fíjate que si nosotros empezamos a trabajar en la pureza de nuestro corazón, o sea, el corazón ya no es engañoso y perverso, y de nuestro corazón no salen los adulterios, no salen las fornicaciones, no salen los robos, los hurtos, todo eso, no va a salir, ¿cierto? No va a salir nada de eso, y entonces allí vamos a tener hasta una mente limpia. Uh-huh. Y entonces podemos llegar a lo que el apóstol Pablo dice, que tenemos la mente de Cristo. Sí. ¿Sí? Porque, ¿cuál es el punto? Todos nosotros apuntamos, hermanos, es hacia a ser como Él es, ¿sí? A ser réplicas de Cristo. A eso nosotros apuntamos, porque para eso nos predestinaron, para ser hijos, para ser adoptados hijos, y para que como hijos seamos réplicas de nuestro hermano mayor, que es Cristo Jesús. A resplandecer con esa luz. Sí. Porque Él nos dice que somos réplica, entonces necesitamos resplandecer con esa luz de Él. Entonces, ese resplandor, esa presencia del Señor en nosotros, uh-huh, tiene que ver con todo esto, con la santidad, con la fe, con la obediencia. Purificar, o sea, la obediencia nos purifica, la santidad, y por eso cuando el Señor dice, sed perfectos como yo soy perfecto, entonces tiene que ver, esto todo está entrelazado,
Todo eso está entrelazado en caminar en Cristo. Toda esta parte, una con otra está entrelazada. Si yo me purifico, si yo soy obediente a la palabra de Dios, entonces estoy siendo purificado. Si yo me aparto, ¿sí?, estoy siendo santificado. Si yo camino en las promesas y lo que el Señor me ha hablado, estoy caminando en pos de la perfección. Y está renovando su mente. Claro. Porque es a la obediencia. Porque mi mente está en pos de todo lo que el Señor me está diciendo y su palabra. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos entender entonces aquello que el Señor nos está hablando. Y hermanos, entonces, allí en Efesios capítulo 2, del versículo 1 en adelante nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí, hermano, el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos está presentando cómo andábamos y en la impureza y en la perdición, porque nos está diciendo: los cuales anduvisteis en otros tiempos, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, de Satanás, ¿sí?, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, aquí nosotros vemos que si nosotros caminamos en obediencia, vamos a ser purificados. Si nosotros caminamos en la desobediencia, pues el príncipe de la potestad del aire opera en estas personas. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y aquí entonces en 2 Corintios capítulo 7, entonces está hablando, nos habla de limpiarnos de toda contaminación, como nos lo dice en el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer para limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu? O sea, tenemos que empezar a hacer un trabajo de limpieza de nuestro corazón. Y esto tiene que ver con el Espíritu Santo limpiándonos a nosotros y perdonando nosotros a aquellos que nos han hecho daño, perdonando y reparando la obra también en nosotros mismos, o sea, perdonándonos a nosotros mismos y salirnos de esa condición en la que hemos estado siempre, en la amargura, en el dolor, sufrimiento. Todas esas cosas nosotros debemos salir de ellas. Pero el apóstol Pablo ahí nos dice a nosotros, y lo hablábamos también con respecto a la santidad, sobre no unirnos en yugos desiguales con los incrédulos. Dice: si somos el templo de Dios viviente, pues entonces el templo de Dios, y como nos dice el Señor a nosotros, sed puros como yo soy puro. Entonces cada vez más debo de alejarme de aquellas cosas en las cuales yo pueda quitar la pureza en mi vida. Y nos dice en el versículo 14 de 2 Corintios 6. Sí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, hermanos, aquí hay algo bien interesante en lo cual nosotros debemos de prestar atención. Y cuando hablamos nosotros acerca de la santidad, es de que nos apartemos cada vez más para el Señor. Pero cuando también hablamos nosotros de la pureza, entonces debemos de tener en cuenta que nos podemos contaminar con muchas cosas que nosotros podemos estar en compañía de personas. Aún en las conversaciones en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces aquí nos está diciendo que si yo voy a estar en un grupo, digámosle en una esquina, y están hablando de una cantidad de cosas, esas malas conversaciones que corrompen mis buenas costumbres, o sea, yo me puedo contaminar. Y yo le puedo decir, hermano, ahorita está muy de moda los memes, ¿sí? Yo anteriormente escuchaba una emisora donde se burlaban del presidente, donde se burlaban tal cosa y tal otra. Era una completa burla. Creo que se llamaba La Luciérnaga o algo así. Y entonces el Señor un día me dijo a mí que dejara de escuchar esa emisora, porque en la risa y en el pensar, o sea, se me dañaba el pensamiento en las cosas que decían y me reía, entonces participaba. Entonces se estaba perdiendo la pureza, porque ya venían los cuentos de doble sentido y entonces eso me iba contaminando y se me iba perdiendo la pureza. Entonces, cuando nos dice a nosotros que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, nosotros tenemos que tener en cuenta entonces que no es solamente el corrillito, sino de lo que nosotros oímos. Y en estos memes hay mucha cosa, hermano, que lo hacen llevar a doble sentido y lo hacen a uno reírse de las cosas y uno se está participando y se está contaminando. Por eso dice el Señor en Gálatas 5:9, dice: un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Sí, es importante eso, hermanos, porque se trata de la pureza. Se trata de la inocencia, hermanos, que nosotros tenemos que llegar a ser como niños, inocentes. O sea, inocentes en el sentido de las sanas palabras y de que las palabras que nosotros hablamos sean de un sentido correcto y santo y puro. Entonces, no unas palabras de doble sentido. Mira, hermanos, yo fui reprendido por el Señor en un sentido de que una hermana estaba tenía una aflicción de un dolor y le estaban haciendo sacándole ese viento con un embudo de periódico, y yo estaba fregando ahí y la hermana tenía su dolor y el Señor me reprendió. Y cómo yo me podía contaminar, hermano, por ese mismo hecho de la burla en medio de una situación que cuando el Señor nos dice a nosotros que si uno padece, pues que todos nosotros padezcamos con esa persona. Pero yo no estaba haciendo esa parte. Yo estaba fregándola y los hermanos estaban compartiendo y se reían de lo que yo estaba diciendo. Entonces eso uno contamina a la gente, ¿sí? Uno se contamina con esas cosas. Y el Señor mostraba cómo una rata se iba subiendo por mi pie. Cuando nos pusimos a orar, porque dije, no, mejor oremos. Y cuando nos pusimos a orar por la hermana, el Señor mostraba cómo una rata se me subía por el pantalón. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, que como tan fácilmente nos podemos contaminar. Entonces, por eso dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Y esto es lo que yo les digo:
que es importante que nosotros entendamos que el ser puros, ¿sí?, no es solamente por las promesas que tenemos para cuando el Señor venga, sino que para que nosotros podamos sentir su presencia, para que nosotros podamos tener esa comunión con Dios. Por eso dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Es por eso, porque yo quiero ser lleno de Él, yo quiero ser lleno de su presencia, yo quiero sentirlo, yo quiero tener esas experiencias con el Señor. Y por eso entonces cada vez debo de ser puro, cada vez debo de apartarme para el Señor en santidad, cada vez debo caminar en justicia, en la perfección. Esto es muy importante, mis hermanos. En Proverbios nos habla la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 13 nos dice: El temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. O sea, entonces aquí nos está diciendo que el temor a Yahvé es aborrecer el mal. O sea, si yo estoy santificándome y yo estoy purificándome, aborreciendo el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, si cuando yo aborrezco todo esto, entonces ahí se está manifestando el temor a Dios. O sea que el temor a Dios tiene que ver con la santidad y tiene que ver con la pureza, tiene que ver con la perfección, tiene que ver con todo aquello que el Señor nos está pidiendo a nosotros de ser justos. Todo esto encierra, o sea, el temor de Yahvé es aborrecer el mal en todos los géneros, pero eso produce entonces santidad, eso produce en nosotros perfección, esto produce en nosotros pureza, produce justicia. Y ahí el Señor está diciendo que todo eso lo aborrece. Y en Proverbios también, entonces nos dice en el capítulo 16, versículo 6 nos dice: Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Yahvé los hombres se apartan del mal. Ahí está. Entonces, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y es cuando nosotros podemos hacer ese llamado en esa misericordia y en esa verdad, en la palabra de Dios, y en la misericordia, en hablar lo que el Señor nos dice, ¿sí?, para corregir el pecado, para que el Espíritu Santo de Dios sobre en las personas y puedan volverse del pecado. Y dice que con el temor de Yahvé los hombres se apartan del mal. Entonces es solamente que nosotros empecemos a caminar y empecemos a entender lo que es ser un hijo de Dios. Nosotros valemos lo que es la sangre. Nosotros valemos todo esto, lo que es la sangre de Cristo Jesús. Nosotros valemos todo esto, ¿sí? Valemos su sacrificio, valemos su vida, valemos su muerte, valemos el dolor que él padeció. Esto es lo que nosotros valemos y nosotros no lo podemos despreciar. Y por eso en Daniel, Daniel le aconseja al rey y le dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, rompe con tus pecados practicando la justicia y con tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez así se prolongará tu vida. Esto es muy importante lo que dice Daniel 4, 27, porque el rey tiene una visión de cómo él, en su arrogancia, él podría convertirse a un animal. Sí. Y entonces él le dice que oiga el consejo que le dice y que se vuelva al Señor, por decirlo así. Le está diciendo todo lo que se vuelva para que no le vaya a acontecer eso. Y un día se levantó y se enseñoreó de él y de todo, y que todo eso lo había hecho él, y empezó la fase
convertirse como en un animal. Pero entonces, mis hermanos, el apóstol Pedro nos dice a nosotros de que es por medio de la obediencia, ¿sí? Por medio de la obediencia que nuestras almas, ¿sí?, son purificadas. Por medio de la obediencia a la palabra, a la verdad, nuestras almas son purificadas, y es con la ayuda del Espíritu Santo. Y como dice, para un amor fraternal no fingido, y amarnos entrañablemente de un corazón puro. El apóstol Pedro como que tuvo mucha experiencia en esa área, porque nos dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Es esto. Entonces aquí el apóstol Pedro nos está diciendo a nosotros que como nosotros somos participantes de la naturaleza divina y que se nos han dado muchas promesas a nosotros, entonces debemos de huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y recordemos que esa concupiscencia es el deseo que nosotros tenemos acá acerca de la maldad, acerca de los deseos que nosotros anduvimos anteriormente. Esos deseos tienen que ser sacados de nuestra vida. Esos deseos tienen que ser ministrados, tienen que ser entregados al Señor, hermano. Para nosotros, el Señor nos mostraba una visión cuando nosotros entregábamos todas esas concupiscencias, todas esas cosas que estaban en nuestro corazón. Cuando nosotros las entregamos, ese era el botín del Señor. El Señor mostraba eso como si ese fuera un botín, hermano, de la guerra. Entonces, nosotros no lo entendemos en el sentido de que el enemigo nos hace pensar muchas cosas, que ¿cómo yo le voy a decir esto al Señor? Pero el Señor pide sinceridad. El Señor pide que yo sea sincero con Él y le diga: Señor, soy así, he estado andando así de esta forma, y Señor, no quiero más esto. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo el rey David, que mientras él estaba en pecado, sus huesos se secaban. Ahí en el Salmo 51, él lo dice. Él dice: mientras yo estaba en ese pecado, mis huesos se secaron. Dice allí, antecito del 10, cuando él dice que crea en mí, oh Dios, un corazón. Dice él que sus huesos estaban siendo secados. Y entonces, ¿lo tienes? Velo aquí en el 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ajá, sí. Oculta tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no retires de mí tu Santo Espíritu. Ahí está. Y dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Y en espíritu de nobleza, afiánzame. Esto es lo que nosotros le podemos confesar al Señor, mis hermanos, y para que Él opere en esa sinceridad que nosotros podemos tener con el Señor. La palabra del Señor en Juan capítulo 2 y el versículo 6 nos dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces son confrontamientos que que el Señor hace en nuestra vida como creyentes, y que realmente estamos caminando en esa obediencia. Y entonces nos dice: el que dice que permanece en Él, o sea, y el que permanece en Él no peca, ¿cierto? Entonces dice: el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, de guardarnos en santidad, de guardarnos
puros y que nada de esto nos contamine a nosotros, como lo estamos mirando en lo de los yugos desiguales. La palabra de Dios también allí en Primera de Juan capítulo 4, el versículo 17 nos dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, Aleluya. como Él anduvo, como Él era, y es bien interesante cuando nos dice en Juan 14:30, la palabra de Dios, allí en Juan 14:30, es lo que está diciendo aquí el mismo escritor de Juan, o el mismo escritor del Evangelio de Juan, y de esta carta, que es el apóstol Juan, dice: el que en esto se ha perfeccionado el amor en nuestras vidas. Óigalo bien, el amor se ha perfeccionado en nuestras vidas, que así como Él nos amó, nosotros también amamos, para que tengamos la confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea que en este mundo nosotros debemos de caminar como Él es. Y ahí en Juan 14:30 nos dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Óigalo bien, el príncipe de este mundo no tenía nada en el Señor. O sea, y ahí es la parte que también entonces nosotros debemos de andar como Él anduvo en este mundo. Estas son las razones por las cuales nosotros debemos de ir teniendo en cuenta entonces lo que el Señor quiere con nosotros, y que no sea una religión, mis hermanos. El ser creyente, el caminar en Cristo Jesús, el ser discípulo del Señor Jesús, no es una religión, es una relación con el Señor. Son experiencias, son vivencias, son comunión con Él, tener su presencia, manifestarlo a Él. Y en Proverbios nos dice, en el capítulo 20, versículo 9 nos dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Ahí está. ¿Quién puede decir eso? Solamente en el Señor lo podemos decir. En el mundo nos dicen: ¿quién? A ver, dígame si usted no ha pecado. Dígame si usted no peca. Le dicen a uno. Dígame si usted no peca. Entonces, si uno llegara a decir: no peco, y vos sos un mentiroso, tal cosa, tal otra. Pero aquí en Proverbios nos está diciendo: ¿quién podría decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Sí? Limpio estoy de mi pecado. Y sabes una cosa, hermano, esto lo podemos lograr es en el Señor Jesucristo. Esto solamente lo podemos lograr en el Señor Jesucristo. Y el Salmo 119, 9 en adelante nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es esto, esa relación que nosotros tenemos con la palabra, con el Espíritu Santo, y como lo decíamos ahí en Primera de Pedro, que la obediencia a la verdad, a la palabra de Dios, esto purifica nuestra alma. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. En Isaías entonces el Señor nos va dando esas salidas y nos va diciendo entonces, ahí en Isaías capítulo 1, versículo 16 nos dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Perdóname un momentico, mi hermana. Aquí dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Y el Señor nos da esa parte que la sangre de Cristo nos limpia la iniquidad, pero es una ministración, mis hermanos, y nosotros tenemos 12 ministraciones para limpiar la iniquidad, porque la iniquidad es muy diferente al pecado y es muy diferente a la rebelión. Claro, ¿sí? Es una fuerza que está dentro de nosotros que nos lleva a pecar.
Entonces el Señor está diciendo, limpiad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Entonces, mis hermanos, son decisiones nuestras. Si nosotros queremos agradar al Señor, si nosotros queremos caminar con el Señor, está todo ya. Por eso es que el Señor dice, sed santos como yo soy santo. Ahí en el proverbio está diciendo, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Pues hermano, el Señor está diciendo, venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice, si oyereis, si quisiereis, óigalo bien, si quisiereis, si oyereis, comeréis del bien de la tierra. Entonces dice acá en el versículo 20, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. O sea, te está dando la oportunidad de ser limpiado, de ser sanado, restaurado, restituido, sí, todo, sí, limpiado y todo eso. Pero la situación es en cada uno de nosotros. Y también el Señor entonces le está diciendo, por medio del profeta Jeremías, se le está diciendo a Judá, a Jerusalén, le está diciendo, porque va a ser deportado a Babilonia por todo su pecado, su idolatría, todo ello. Y le está diciendo en Jeremías 13:27. Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén. ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Ahí está. Trabajo. Es un trabajo de uno, ¿sí? Y le está diciendo, mire que o sea, igualmente en el Señor, en nosotros también ve la maldad. Ve la maldad en nuestro corazón, ve los pensamientos que salen de nuestro corazón. Los berrinches. Dice aquí los relinchos, las maldades, los adulterios. Estos adulterios tenían que ver con dioses ajenos. Sí, por eso está hablando sobre los collados, porque allí quemaban incienso, y sobre los árboles frondosos, debajo de los árboles frondosos y de acera y todo ello en el campo. Y dice, vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén. ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? O sea, son decisiones que nosotros tenemos que tomar, mis hermanos. Y Ezequiel nos dice a nosotros en el capítulo 36, versículo 25, nos dice el Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que te di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Aleluya. Hermanos, esta es la promesa que tenemos ahora en el nuevo pacto, mis hermanos. Mire, hermanos, porque ellos estaban en la deportación, ellos estaban en Babilonia, y allá el Señor levanta al profeta Ezequiel y les está diciendo que va a hacer un pacto con ellos. Y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Es la palabra, hermano, que el Señor
hace para que nosotros obedezcamos y seamos limpios de toda nuestra inmundicia y de toda la idolatría, y nos limpiará. Y el Señor nos prometió, y cuando nosotros nacemos de nuevo, Él cambia nuestro corazón, ese corazón de piedra, en un corazón de carne. Y dice aquí que pondré dentro de vosotros mi espíritu, o sea, el Espíritu Santo que nos coloca, y el Espíritu de Cristo en nuestras vidas, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, perdón, está todo hecho, hermanos. Dice, y habitaréis en la tierra que te di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Es la relación que el Señor siempre ha querido con nosotros. Y el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 10 nos dice entonces: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias te damos, Rey. Sí, sí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor bendito Dios, tú dices que la obra que empezaste, Señor, tú la terminarás en nosotros, Señor. Y Señor, gracias porque nos has dado todas las herramientas, Señor, para sacar, Señor, toda iniquidad, Rey, de nuestras vidas, y para sacar, Señor, toda la impureza de nuestro corazón, Padre. Tú nos has ayudado por medio de tu Espíritu Santo, por la palabra, Señor, bendito Dios, que estás dando en estos tiempos, Rey Santo, Señor, para seguir adelante, Rey. Te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, bendito Rey, Señor. Y oramos por aquellas personas, Señor, que falta, Señor, que tomen esa decisión. Esas personas que tienen doble ánimo, Padre Santo. Señor, oramos por ellos, Señor, para que seas tú fortaleciéndolos, Señor, bendito Dios, Señor, para que seas tú perfeccionándolos, afirmándolos, Señor, bendito Dios, Señor, para que sean establecidos como esos varones, como esas mujeres valientes, Rey Santo, Señor, que no temen, Señor, bendito Dios, a la obra del maligno, Señor, bendito Dios, sino que se levantan, Señor, bendito Dios, en victoria, con todo lo que tú has entregado a nosotros, Rey Santo, Señor, para hacer tu obra, Señor, para manifestarnos, Señor, como esa luz en el mundo, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.